Nosotras somos del grupo Observa, del último día, el miércoles, y hicimos en el laboratorio una serie de análisis para llegar a unas conclusiones que ya os contaremos. Somos Virginia, Marcela y Ainhoa, que no pudo venir hoy, pero que colaboró también. La práctica es la granulometría, la calcimetría y observar los constituyentes. Y esto sirve, esa práctica nos muestra la gente que es predominante en esa zona donde hemos cogido la muestra, los seres que pueden vivir en ese terreno, las rocas que predominan, y pasamos con la práctica. Esta es la playa Concheira y aquella es la Ledeira, que son las dos que hemos analizado. Bueno, la primera actividad era la granulometría, que se trataba de coger de las muestras que teníamos de la Concheira y de la Ladeira, había que coger unas submuestras para tener un valor representativo de la playa, porque tienes que hacerlo más al azar, y entonces para ello primero se cuarteaba, que era de coger de la muestra un puñado, se expandía un poco, se cuarteaban así como aquí, se ponían cuartos y se cogían los dos de los opuestos. Eso se volvía a aplanar, se volvía a hacer lo mismo y entonces se pesaban ya cuando ya estaba bastante mezclado y ya estaba todo bastante homogéneo, se pesaban y se hacían 100 gramos, para que así pudiéramos hacer un porcentaje de la cantidad de... O sea, para saber, porque la granulometría es tamizando, para saber en cada muestra de arena el tipo de granos, de si es arena, si hay grava, que son más grandes, si hay el tipo del tamaño. Entonces, una vez que teníamos los 100 gramos, se ponían en la tamizadora, que es una torre de estos aros que tienen unas redes, que el tamaño de las redes varía, se pone arriba más grande y cada vez más bajo. Y así se pone en la máquina, que lo que hace es vibrar durante 5 minutos así, cambiando de la dirección y todo eso. Y entonces al final, cuando se acaba, se cogen las muestras y se va pesando poco a poco lo que hay en cada tamiz. Y así se hace un porcentaje del tipo de grano y del tipo de sedimento que tenemos, para hacer así el porcentaje y saber, luego se mete en un programa los datos que has recogido del porcentaje, y ese programa te da una serie de características de la muestra de la playa. Y así sabemos, con el Gradistat, es el programa. Metemos los datos, esto de aquí son el tamaño de la red del tamizador. Y entonces pones los datos, esto es el porcentaje de los granos que se han obtenido, los gramos, y es de un grupo, nos dividimos en 3 grupos y es uno de los grupos. Es de la playa Ladeira, que estaba más metido hacia el interior y por lo tanto los granos eran más pequeños, entonces por eso está más hacia abajo todo. Cuanto más pequeña la red, pues había más granos. Y pasa. Y estos eran lo que al final el programa nos decía. Nos decía el tipo de arena, si había arena grande, cuánta arena, del tamaño de arena, que hay arena fina, arena media y arena más gruesa. Nos decía y nos hacía una tabla. Y ahora Virginia nos va a hablar de la calcimetría. A partir de esta reacción, en la que reacciona el carbonato cálcico con el ácido clorhídrico, se obtiene este producto. Con el CO2 que se obtiene se puede hallar, que ahora explicaré cómo se coge diferentes cantidades de carbonato cálcico puro que se pesa. Luego, ese carbonato cálcico se echa aquí y se le echa el ácido clorhídrico, se cierra para que no haya ninguna fuga de CO2 y se mezcla para que reaccione. Entonces el agua se encuentra en el calcímetro de Bernoulli y señala alguna altura. Cuando el dióxido de carbono empieza a producirse, hace presión y baja el nivel del agua, que aumenta para allá, por aquí. Entonces, la diferencia que se observa
sería la cantidad de dióxido de carbono que se ha producido. Entonces, aquí tenemos la fórmula que presión por volumen es igual a presión prima por volumen. Con las diferentes cantidades de peso obtenemos una recta que es lineal y proporcional, como la fórmula. La X sería el volumen y la Y el peso. Entonces, si sabemos el volumen de dióxido de carbono que tiene la muestra, podemos hallar la cantidad de carbonato cálcico que tiene esa muestra. Ahora yo voy a hablar de los constituyentes de los sedimentos. Fue el último análisis que hicimos y se trataba de coger unas muestras y mirar por la lupa binocular los diferentes sedimentos por los que estaba compuesto las muestras de las diferentes playas. Entonces ahí se ve observando. Esto era como un papel que nos dieron para más o menos poder nosotras calcular cómo se hace el porcentaje, porque el porcentaje se hace más o menos a ojo. Tú miras y ves que hay tanto de mica o de lo que veas, y entonces haces como a ojo, mirando, fijándote bien, observando, y haces el porcentaje. Aunque no es muy preciso, porque lo haces a ojo, no es con ninguna máquina ni nada, es el más utilizado. Y el porcentaje se estima por una carta de comparación. Y esto fue todo lo que hicimos, y así el objetivo era ver las diferencias que hay entre unas playas y otras dependiendo de la situación en la que están en la costa. Una estaba más para adentro y entonces los sedimentos eran de menor tamaño porque el oleaje no incidía tanto en la playa y no arrastraba. Entonces los sedimentos más pequeños, que son los de menor tamaño, se quedaban en el sitio. En cambio, en la playa que estaba más hacia el océano, el oleaje incide más en la playa y entonces los sedimentos más pequeños son arrastrados hacia el interior, hacia el océano. Entonces los que se quedan son los más grandes. Y ese era el objetivo. Y agradecimientos al Campus Domar por el tiempo, por la oportunidad, como han dicho todos los compañeros, a los monitores, a los profesores por darnos el tiempo y su conocimiento, y a todos vosotros por escucharnos y pasarlo tan bien juntos.